Bueno, buen día, todas y todos. Nos agarró un día bien lluvioso, tormentoso. Creo que en toda la provincia está así. Bueno, para mí la verdad que es un placer estar en una nueva sede dando esta materia. Recién hablamos con Paola que nos conocemos hace más de 20 años. Tenemos ya una larga vida. Nos conocimos en la facultad cuando empezamos la carrera. Hace un montón ya. Y nada, y nos volvimos a cruzar después en otros espacios de formación y ahora trabajamos juntas en la universidad, pero no habíamos compartido espacios en la misma materia o en el mismo ámbito. Y también trabajamos juntas, y esto lo vamos a retomar en el PNFP, ¿se acuerdan del programa Nuestra Escuela? Que seguramente algunos de ustedes participaron en, sí, ahí levanta la mano Patricia, en los encuentros de capacitación y en las jornadas institucionales, hace en el 2013, 2014, ahí, un aplauso, ahí trabajamos también juntas. Lo retomo porque es una política pública y tiene que ver también con nuestra formación. No sé si ustedes pudieron ver un video que yo puse contando un poco, o sea, no les quiero contar mi trayectoria ni mi formación, pero retomaba esto para contarles también que yo participé en varias políticas públicas en el ámbito del Estado y eso es lo que vamos a retomar en esta materia. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Qué implican? ¿Cuál es el ciclo de las políticas públicas? Y en particular, algo que nos va a interesar es mirar las políticas públicas en el contexto actual. Y el contexto actual, digo que no sabemos hasta cuándo se va a extender esta pandemia, esta situación de aislamiento sanitario, ha implicado una serie de políticas por parte del Estado, que yo sé que ustedes estuvieron trabajando sobre esto en Estado, Educación y Sociedad con Agustina, y lo vamos a retomar porque no podemos pensar en abstracto las políticas públicas y no podemos, como si estuviéramos en otro planeta, analizar con distancia algo que nos involucra todo el tiempo como docentes y también como analistas sociales, que es la formación que ustedes están teniendo como licenciados y licenciadas. Así que bueno, de nuevo la bienvenida a todos y todas. La idea, yo voy a hacer una clase más, por ahí, más expositiva, aprovechando en realidad, como concentrando estos dos encuentros que vamos a tener a lo largo de la materia. Pero eso no quiere decir que no me puedan interrumpir, preguntar y, por supuesto, todos los comentarios que quieran. Incluso vamos a cortar un ratito antes para preguntas. Y por ahí cuando yo comparta la presentación, como no les veo las caritas, no levanten la mano, sino que o le dicen a Paolo directamente, abren los micrófonos y preguntan, me interrumpen sin problemas, porque si levantan la mano así, no los voy a ver. Eh, Quería contarles primero cómo viene la hoja de ruta, el cronograma, que me imagino que ya todos lo vieron, pero para que se organicen un poco eh, las tareas. Es una materia, como ustedes saben, pues ya las vienen cursando de este modo, están como bien concentradas, ¿sí? En 7 semanas hay un montón de actividades y un montón de lecturas, pero bueno, eso les permite como abocarse a una materia y estar como bien concentrados en las lecturas y en las discusiones. Ustedes ya participaron todos o casi todos en un foro inicial que pusimos así como para encalentar los motores acerca de la actualidad y el rol del Estado y las políticas públicas en contexto de pandemia. Esto que les decía antes, que va a ser algo que vamos a retomar para el trabajo final. Casi todos pudieron participar en ese foro. Si alguien no lo hizo hasta ahora, los foros no se cierran, o sea, yo no les voy a dar un cierre, pero la idea es que lo puedan hacer en el plazo de cada 2 o 3 días y no más, para ya meterse con la segunda actividad, ¿sí? La segunda actividad es en realidad la guía didáctica 1, porque el foro este era introductorio. Entonces lo que viene ahora es la guía didáctica 1, que ya la tienen habilitada desde el jueves. No sé si alguien ya pudo ver ese material, esa propuesta. Sí, es un Sí, foro, de nuevo, ¿sí? ¿Lo vieron? no, Buenísimo. no se puede responder en ese foro del tuit. Ah, ¿vos en qué comisión estás, Patricia? Lantieri. Ok, bueno, ahora mismo lo reviso, porque siempre hay una cosita para cliquear que es un foro tipo preguntas y respuestas, que es diferente a los foros que están habituados a, me parece,
a trabajar, en que ustedes no van a poder ver, es un foro medio, parece un poco medio mala onda, porque ustedes no van a poder ver las respuestas de sus compañeros y compañeras hasta que no hagan su propia intervención. Una vez que intervienen, bueno, ahí me avisan, perfecto. Entonces ahora apenas terminamos la clase lo habilito. Una vez que intervienen, entonces van a poder ver las participaciones del resto de los colegas. El foro es un foro cortito, es una actividad muy breve en la que pueden retomar, y esto es fundamental en realidad para toda la materia de análisis, lo que ustedes ya trabajaron, tanto en Estado, Educación y Sociedad como en legislación, ¿sí? Porque ustedes ya tuvieron también legislación con Virginia y las normas, las leyes, son una parte fundamental de las políticas públicas. Entonces, ustedes van como sumando y van enriqueciendo el pensamiento acerca de las políticas públicas y las políticas educativas. Entonces, todo lo que incorporen, lo digo ahora como para el conjunto del recorrido de esta materia. Digo, en el trabajo final, ustedes incorporan un texto que leyeron con Agustina, bueno, lo ponen en la bibliografía al final. Incorporan la Ley de Educación Nacional, que la trabajaron en legislación, perfecto, lo ponen en la bibliografía al final. Ahora te contesto, Mali. La idea es ir sumando, ¿sí? Ir enriqueciendo la mirada como licenciados y licenciadas en educación, especializados en políticas educativas. Entonces, esto está buenísimo para que vayan sumando. En este foro nuevo, el foro Twitter, van a retomar seguramente uno de los textos que trabajaron con Agustina, que es el de Mabel Taites Rey, sobre el Estado y la constitución del Estado. Ahí está Luis con su hijita. Además de la bibliografía que estamos proponiendo para esta primera unidad temática. Así que es súper bienvenido lo que ya tienen leído y trabajado de las materias anteriores. La idea del foro es que hagan una sola intervención con las tres definiciones, ¿sí? Que es el Estado, que es el gobierno y que son las políticas públicas. Y que después que hagan su definición, se tomen, no sé, un par de días y vuelvan al foro para mirar las definiciones de sus compañeros y de alguna forma votar la definición que les parece más interesante, más ajustada, con la que más acuerdan. No pueden solo poner un like porque el foro no permite, tienen que poner por qué les interesó esa definición, o sea, respondiendo a esa definición. ¿Se entiende? Separan en la definición, por ejemplo, que hizo Verónica, y ponen, me gustó la definición de Verónica porque aborda y complejiza la definición del Estado. Entonces Verónica ahí ya va a tener, digamos, un voto más. Es también para hacerlo como más dinámico y más divertido, ¿sí? Es un foro Nadia, de... Sí, una Patricia. consulta. Yo Sí, vi que hay como unos recuadros, ¿no es cierto? Vos sí, dejaste como unos cuadritos tipo doble entrada donde uno va a poder ingresar. En el sí, foro, ¿va a ser fácil incluir el recuadro así como vos lo presentaste? sí, ¿O es es... fácil. En Ah, realidad va a bárbaro. ser casi como de simple entrada. Parece doble entrada, pero en realidad es de cada concepto una definición. Y si no, o lo copian o lo vuelven a escribir. Pero la idea es que lo puedan copiar y poner. Porque no es uno no lo va a leer en columnas y filas, sino las tres definiciones una detrás de la otra. ¿Sí? Digamos, no nos compliquemos con la cuestión técnica, digamos, sino que cada uno lo resuelve como puede. Lo importante es que estén esas tres definiciones. Y ahí alguien preguntaba, la última pregunta del chat, vos la ves, Pau, si pueden retomar. Después de leer los tres textos propuestos o podemos definir ya con lo leído hasta acá. Y la idea es que lean los textos, ¿sí? La idea es que lean. No es un foro en el que tienen que poner, ustedes estuvieron trabajando, seguramente tuvieron un encuentro sobre escritura académica, ¿no? Uno. Uno, perfecto. Bueno, seguramente les insistieron en la necesidad de citar los autores que vienen trabajando, ya sea una cita textual o una referencia. Bueno, en este foro, porque es un foro tweet, esto lo podemos dejar de lado, ¿sí? Si quieren poner de qué autor lo toman,
Perfecto, pero si no lo quieren poner solo para este foro, y lo subrayo así con marcador fluo, solo para este foro pueden dejar de lado las citas o las referencias de los autores o de las autoras que toman. En las próximas actividades van a ir viendo, ¿sí?, que sí es necesario. Hay otra actividad, ahora les cuento, que es más tipo ensayo, pero también, aunque sea más tipo ensayo, un tipo de escritura por ahí distinta a otros trabajos que les han pedido, pero aunque sea un ensayo, también tienen que citar, ¿sí? Pero para este foro no es necesario poner a qué autora están refiriendo. Si se puede resolver con lo que ya leyeron en relación, si me están hablando de los 3 textos que leyeron sobre pandemia, no, porque están hablando de cuestiones bien específicas del momento que estamos atravesando, ¿sí? No el de Canelo, no el de Vilas, eso no. Sí, tienen que empezar a leer el texto de Zelaznik, el de Andrés Malamud y el de Álvaro García Linera, que están en la bibliografía, más el de O'Donnell y Oslak. Ahora les cuento un poco más de la bibliografía. A ver, vuelvo. Por ejemplo, el primer texto que tienen presente sobre el Estado, ¿sí?, de Zelaznik, retoma muchísimo cuestiones que ustedes ya trabajaron. Bien, pero no lo quería excluir de la bibliografía porque nos pone como a punto y si discutimos políticas públicas, necesariamente tenemos que pensar en qué es el Estado, tipos de Estado, conceptualizaciones acerca del Estado, la diferencia entre el Estado-nación y otros estados. El texto aborda también cuestiones del Estado en América Latina, estados totalitarios, estados democráticos. Entonces, si bien ustedes ya trabajaron y discutieron acerca de qué es el Estado, les recomiendo esa lectura para incorporar también, ¿sí? Entonces, con lo que tiene, uno podría resolver el foro el día de hoy, ¿sí? Si ustedes no leyeron los 3 textos de la unidad temática 1, pueden responder. Están ya habilitados o tienen las herramientas y las lecturas para responder. Pero lo que yo les recomiendo es la lectura de estos 3 textos de la unidad temática 1, más el que está como optativa B, ¿sí?, que es el de Oslak y O'Donnell, un texto del 2011, para responderlo, ¿sí? De nuevo, uno lo podría responder con lo que tienen ya en sus mochilas de lo que vienen cursando en la licenciatura, pero les aconsejo, ¿sí?, ir leyendo, porque a través de esas lecturas les va a servir no para resolver este foro necesariamente, pero sí para la actividad que viene. Este foro dura una semana que ya empezó el jueves, así que les robé 2 días. No pasa nada si nos extendemos un par de días más, digamos hasta el sábado, ¿sí? Pueden participar y si se demoran por alguna cuestión también. Pero es un foro sencillo, es una actividad así express, podríamos decir. ¿Bien? Y otra cosa, el foro, tanto el primer foro, foro de la guía didáctica 1, no va a tener una devolución individual, ¿sí? No es que lo que van a tener son las respuestas de sus otros compañeros. Este voto del Twitter, el retuiteo, yo no voy a hacerles una devolución a cada uno, al menos que haya algún error conceptual, alguna cuestión que no esté del todo correcta, ¿sí? Si alguien pone, el Estado es un aparato, una institución, un edificio burocrático y nada más, ¿sí? Entonces seguramente yo les haga algún comentario acerca de que es necesario profundizar esa definición o revisarla. Pero si no, ¿sí?, las devoluciones que van a tener son las de sus propios compañeros. Les aclaro esto porque, bueno, uno como estudiante, como cursante de una licenciatura o de cualquier trayecto formativo, siempre está esperando la devolución del profe de la profe. En este caso, para este foro, la devolución va a ser entre ustedes, podríamos decir. En las próximas actividades sí van a tener una devolución individual. Yo lo que voy a hacer después es un cierre, así como en el primer foro, ¿sí? Yo no le fui respondiendo a cada uno o a cada una su intervención, sino que tomé algunas que me parecían interesantes y voy haciendo como devoluciones más generales. ¿Ok? Entonces, tenemos esta primera guía didáctica. Bien,
tenemos esta primera guía didáctica y después van a tener una nueva que es más tipo ensayo, ya con los materiales de la unidad temática 2, ¿bien? Después van a tener una guía didáctica 3 y una guía didáctica 4. Esto ya lo vieron en el cronograma. Les cuento la guía didáctica 4, que es el trabajo final. En el encuentro que viene, que está previsto para octubre, no me acuerdo la fecha, el 24 de octubre, ahí voy, Pablo. En el segundo encuentro que tengamos por Zoom, vamos a trabajar específicamente sobre el trabajo final, ¿sí? Que es la guía didáctica 4, que va a ser el análisis de una política pública actual, vigente y específicamente, como decía antes, en contexto de ASPO en nuestro país, ¿sí? De aislamiento social. Entonces pueden retomar estos primeros textos que trabajamos, como les decía, para la entrada en calor, y todos los elementos que fuimos trabajando a lo largo de la cursada de la materia, este enfoque más metodológico que les propongo para mirar las políticas públicas con la política pública que ustedes elijan o seleccionen, ¿sí? De las que están vigentes. Entonces, ¿Tiene que ser vinculada a educación? sí, por supuesto. Está súper recomendado. Pueden tomar algo de Seguimos Educando, de las políticas de conectividad actuales, o puede ser el ingreso federal de el ingreso familiar de emergencia, o puede ser políticas actuales relacionadas con el aporte voluntario de las grandes fortunas, que uno lo relaciona también con el contexto actual. Pero vamos a dedicarnos a esto especialmente en el próximo encuentro. ¿Pero por qué se los anticipo? Bueno, para que vayan profundizando la lectura del diario, que vayan siguiendo las noticias o cuáles son las políticas que se van presentando para poder ir definiendo con cuál van a querer trabajar, que va a ser un trabajo grupal. ¿Bien? Nadie, Entonces, puede sí, ser también la plataforma Juana Manso que se acaba de presentar, exacto, ¿no? Okay. exacto. Cuando digo políticas de conectividad, por ejemplo, si trabajan Juana Manso, seguramente van a retomar algo de Conectar Igualdad o algo de Aprender Conectados, ¿sí? Que fue la política de educación digital de la Alianza Cambiemos. Pero el trabajo, la idea es que sean políticas actuales vinculadas, ¿sí? Con el actual contexto. No es que vamos a analizar Conectar Igualdad o políticas que ya no están vigentes, sino, como decía Pau, perfectamente puede ser Juana Manso o otras políticas educativas o no, ¿sí? Que se estén implementando de marzo hasta la actualidad. Incluso hasta, si hay nuevas de acá a octubre, también las pueden incluir. ¿Alguna pregunta? No sé si había algo en el chat sobre estas cuestiones más organizativas antes de meternos de lleno en el tema de hoy. Nadie está el tema de las palabras y lo limita, o ellos tienen como en el tweet, o tienen que ellos más o menos, obviamente, contabilizar las palabras Sí, para no excederse. sí, no se los limita, no está, no sé, no sabría hacerlo si se puede programar el foro para limitar las palabras. Lo que siempre les recomiendo, y esto ya tuvieron, seguramente ustedes tuvieron unos entornos, es que escriban primero en un Word y después lo pasen al foro. Entonces, cuando escriben en el Word, ahí cuentan las palabras. Si son 148, no hay ningún problema. Yo no me doy cuenta. La idea del tweet es que no hagan definiciones de 300 palabras cada uno, porque se pierde esta dinámica que estamos proponiendo, más de definiciones cortas, ¿sí? Esto de hacerlo primero en Word y después copiarlo en el foro, vieron que para copiar tienen que habilitar, esto lo vieron, ¿no, Pau? Como la forma de pegar específicamente, porque puede pasar cualquier cosa mientras están escribiendo en el foro, que se corte la conexión, que se corte la luz, entonces estuvieron pensando esas 140 caracteres y después en el momento de escribir no pueden contarlos, porque el foro no les da la posibilidad, por ejemplo, de contarlos. Entonces, siempre que participen en un foro, hagan primero la escritura en un Word, en cualquier procesador de texto, ahí pueden contarlas y después las pegan, ¿sí? ¿Hay algo en Esta era la relación pregunta. a los grupos? Si el grupo de trabajo final es en parejas o cuartetos. No, cuartetos, vamos por el cuartetazo.
cordobés. Y si pueden compartir, que lo han hecho en situaciones excepcionales, notificando a los profes, compartir comisiones, porque a veces hay gente que ha quedado, compañeros y demás que están en diferentes comisiones y han solicitado eso. Sí, esto lo han hecho en otros. Sí, sí, entonces siempre aclarando, sí, súper grande con un cartel así luminoso, que lo hacen con algún compañero o compañera de otra comisión, ¿sí? Y creo que había otra pregunta más. El límite para el foro, dice, si el El foro límite de tiene participación para es la una redacción. semana. Bien. ¿Sí? Es un foro, como os decía, es un foro cortito, entonces ya la semana que viene, el jueves que viene, ya estoy subiendo una nueva actividad. Como les decía, como yo lo subí el jueves y les avisé, pero en realidad lo estamos como poniendo hoy en discusión, hasta el sábado que viene no hay problema. Pero es una actividad cortita piénsenla para una semana. Tanto la propia intervención como después el comentario breve a otro compañero o compañera. Bueno, entonces estamos ya con estas cuestiones más organizativas y de cómo pensamos la materia. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahí estamos. Oh, tengo que apretar acá, no me gusta. Bueno, la idea es como acordar ciertas definiciones primeras para pensar en qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, como acordar cierto vocabulario que nos permita en el transcurso de la materia poder analizar políticas concretas o políticas específicas en profundidad. Ustedes vieron, y esto no lo conté recién, la materia tiene 3 unidades. Esta primera unidad que vamos a trabajar hoy tiene que ver con estas definiciones. Vamos a trabajar también algo que corresponde ya a la segunda unidad, que es el trayecto de las políticas públicas o el análisis del ciclo de las políticas públicas. Y la tercera unidad de la materia tiene que ver con mirar el contexto específico de América Latina, contexto de desigualdad profunda, que ustedes también algo de esto ya sé que trabajaron, pero especificarlo para la cuestión de las políticas públicas y empezar a ver políticas concretas, que no van a ser políticas de educación necesariamente, sino otras políticas como ejemplos y como, casi uno podría decir, como excusas para poder mirar después cada uno la política pública que seleccione para el trabajo final. Ese es el recorrido de la materia. Entonces yo hoy voy a avanzar con algunas cuestiones que están en la unidad 1 y algunas de la unidad 2. Y que algunas de estas las tienen ya en la propia clase, en la escritura de la clase, así que las vamos a ir pasando más rápido. Igual este PowerPoint Pao lo tiene y lo va a compartir seguramente en el aula que ustedes tienen para poner y dejar visible estos materiales para retomarlos cuando los necesiten. Bien, entonces, cuando hablamos de política, hay como, tenemos que diferenciar una versión o una acepción, podríamos decir, más propia del sentido común, del habla cotidiana, con la definición más específica o más concreta que deviene del análisis de las políticas públicas y que es una definición que viene de un ámbito de las ciencias sociales, que es la ciencia política. ¿Sí? Yo soy, como Paola, licenciada en ciencias de la educación, no soy politóloga. Sin embargo, la mayoría de los autores que vamos a leer, menos en la unidad 3, que hay un texto de Miriam Feldfeber, que es de ciencias de la educación, son politólogos, ¿sí? Son autores que desde las ciencias políticas van conceptualizando específicamente qué son, en este caso, las políticas públicas, que es un campo de análisis o un subcampo, también sé que trabajaron el concepto de campo de Bourdieu, es una subdisciplina, podríamos decir, o un campo que está dentro del campo de las ciencias políticas. Dentro de las ciencias políticas hay algunos autores que se dedican al análisis, algunos politólogos, que se dedican al análisis de las políticas públicas en particular. En nuestro país, el politólogo más reconocido que
se dedicó a esto fue Guillermo O'Donnell, fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y falleció hace algunos años, unos 7, 8 años, que también escribió con Oslak, con Oscar Oslak, que ustedes van a leer bibliografía de ellos. Pero entonces, tenemos que diferenciar qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de política, en la cola de la panadería o en el supermercado, y a qué nos referimos cuando hablamos de política desde una materia que incluye estas definiciones más conceptuales o teóricas. Pero en la cola de la panadería, en la cola que ahora tenemos que hacer afuera de la panadería porque solo ingresan 1 o 2 personas, la señora que está esperando para comprar el pan nos va a decir, bueno, sí, pero esto que está pasando ahora sobre que se declara Internet como servicio público, bueno, en realidad es algo de la política, no tiene que ver con lo que a la gente le interesa, es algo que le interesa solo a los políticos, es algo que tiene que ver con sus intereses y con sus propias ideologías y no... está politizado. Vieron que hay una conductora de televisión que siempre le dice a sus invitados, a algunos de sus invitados, usted está muy politizado. Bueno, esa definición de política como algo negativo, como algo que tiene que ver con intereses particulares o individuales, es una definición más propia del sentido común. Nosotros tomamos a la política como conflicto de intereses, pero como algo inherente a la propia definición de la política, no como algo negativo, como algo oscuro, como algo turbio, que ensucia, ¿sí?, las definiciones acerca de la política, sino como algo que es inherente a la política misma. Estar politizado no es algo malo, sino que tiene que ver con justamente la definición de política que estamos tomando y la definición de sociedad que estamos tomando. Entonces, nosotros vamos a referirnos a la política como esta actividad que tiene que ver con las relaciones de poder, que tiene que ver con las acciones de gobierno, con las acciones del Estado y con la resolución de intereses y de conflictos. Ustedes esto ya lo vieron en la materia de Estado, Educación y Sociedad, donde el poder, ¿sí?, y las relaciones de poder son fundamentales e inherentes a la propia definición. Quiero detenerme un poquito en una distinción que tiene, frénenme de nuevo porque yo no los veo, cualquier duda o cualquier consulta. En inglés, no sé si alguno es profe de inglés, el habla inglesa puede diferenciar 2 palabras que nosotros tenemos en una sola. Nosotros tenemos la palabra política, y en inglés tienen 2 palabras diferentes que son politics y policy, o policies en plural. Esta distinción nosotros no la tenemos, pero nos interesa esta doble acepción que tiene en lengua inglesa porque nos permite situar en lo que nosotros vamos a trabajar específicamente. Cuando en inglés nos referimos a politics, esta sería la primera columna o el primer cuadrito, nos referimos a una visión asociada más a esto negativo que yo me refería recién, esto más espurio, lo que se llama la fase agonal de la política, que es la actividad, lo que realizan los partidos políticos, el día a día o la cotidianidad, más, por eso pongo la disputa cotidiana, más relacionado a la arena de conflictos que uno puede encontrar en el gobierno, en los partidos políticos, etcétera, la vida cotidiana de los políticos, podríamos decir. ¿Ustedes vieron la serie House of Cards? ¿Sí? Parece que me auspiciara Netflix, pero se la súper recomiendo. Y otra que está ahora, que volvió a la pantalla de Netflix, que se llama Borgen, como Borges, el escritor, pero con N final. Son 2 series que lo que toman como objeto de la serie es lo que pasa al interior del gobierno de un gabinete específico. Una es yankee, una es una producción norteamericana y la otra es una producción danesa, pero nos sirven como ejemplos, si las vieron, de esto que tiene que ver más con la lucha y con la disputa por el poder cotidiano. ¿Sí? Estos son como 2 ejemplos para entender, muy concretos, digamos, para entender a qué nos referimos con politics en el sentido de esta disputa por las definiciones más concretas.
Lo que nosotros en realidad nos vamos a referir en la materia es lo que la voz inglesa denomina policy, ¿sí? Es el estudio o el conocimiento acerca de esa actividad. El trabajo más reflexivo, más analítico, lo que tiene que ver con los estudios sobre el poder, los estudios sobre la representación, los estudios sobre la legitimidad del poder, que son cosas que yo sé que sobre la legitimidad también trabajaron, ¿sí? Tiene que ver con la reflexión más específica acerca de la actividad de la politics. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a centrarnos en este trabajo más analítico o reflexivo, podríamos decir, que sobre la vida cotidiana de las políticas. Bien, avanzo. Díganme si hay dudas en relación a esto. No me voy a detener en la cuestión etimológica de las palabras, pero son conceptos. Esto sí me interesa recalcar, y esto lo tienen ustedes en el texto de Zelaznik, que es uno de los primeros textos de la unidad temática 1. ¿A qué nos referimos con política? ¿A qué nos referimos con poder? ¿A qué nos referimos con gobierno? Estas definiciones son definiciones que incluso podríamos poner, por eso el tweet, el primer foro, hay tantas definiciones posibles como personas que se dedican al análisis de las políticas públicas. Y que no solo tienen que ver con el paradigma en que estén parados, en el que se sitúen, un paradigma más marxista o postmarxista, o un paradigma más liberal, cómo definen estos conceptos, sino que incluso dentro de cada paradigma, estas definiciones, que son palabras que ya vienen del griego, del latín, ¿sí? Son palabras viejísimas, porque uno puede encontrar estados, aunque no estados-nación, estados modernos, en la Grecia antigua, ¿sí? Leyendo Aristóteles, uno se encuentra una definición de gobierno, pero estas definiciones, a partir de la década del 70, el siglo pasado, en 1970, empiezan a profundizarse y a discutir acerca de qué entendemos cuando hablamos de política y qué entendemos cuando hablamos de gobierno. Entonces yo les dejo esta plaquita, esta filmina, es una palabra vieja, después para que la vean, pero también la tienen en el propio texto de Zelaznik. Lo que nos interesa, vamos a saltear la definición de Estado porque ustedes ya lo vieron. Les cuento de qué se trata esto y esto no sé si lo leyeron en el texto de Oslak sobre la Constitución del Estado argentino. Díganme alguien si lo trabajaron, ¿sí? Lo que trabaja Oslak en este texto ya es un clásico del año 82, es la diferencia entre un Estado y un Estado-nación. Buenísimo. Ahí pusieron, sí. Perfecto, entonces lo tienen acá, pero nos interesa diferenciar que cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de Estados nacionales que cumplen estas 4 condiciones o estas 4 características que Oslak define como características de un Estado moderno, ¿sí? Estas características de estatidad. Y entonces, paso filmina. Bueno, las políticas públicas, y acá nos vamos como centrando, vimos una definición de qué es política y ahora vamos a referirnos específicamente a las políticas públicas. Son políticas que se orientan hacia los bienes públicos. Las políticas públicas se orientan hacia los bienes públicos. Cuando hablamos de bienes o servicios. Y esto no quiere decir que si hablamos de educación o de salud, estemos pensando que la educación es un servicio y no es un derecho. Estamos parados en una posición en que la educación, la salud son derechos, pero también en el marco de este análisis los tratamos como servicios o como bienes, que están distribuidos no necesariamente de forma pareja o de forma equitativa entre los distintos miembros de la sociedad. Y esto lo vemos y no hace falta dar ejemplos de cómo un servicio como es la educación, que debería ser accesible para todos del mismo modo, aunque sea educación gratuita y pública, y en nuestro país toda la educación es pública en los niveles, incluso el nivel superior y gratuita, no todos acceden del mismo modo, ¿sí?
en este contexto particular, la cuestión de la conectividad está definiendo o está profundizando desigualdades en el sistema educativo que ya existían, ¿bien? Digo, no es lo mismo estar en una escuela donde la infraestructura está sumamente descuidada y no hay acceso a principales bienes dentro de la misma escuela que participar en una escuela donde todas estas cuestiones están garantizadas. No es lo mismo tener un Zoom con la maestra de quinto grado 3 veces por semana, 3 horas, que acceder a un cuadernillo que uno lo completa y se lo envía a la maestra con suerte dentro de 15 días y no tener conectividad o acceso para participar en las actividades de la escuela. Entonces, las políticas públicas actúan sobre la distribución de estos bienes. En el caso de educación, los ejemplos son clarísimos, pero podemos pensar también en la seguridad social, en salud o en cualquier otro aspecto de las políticas sociales, que son un conjunto de las políticas, un sector de las políticas públicas, para pensar ejemplos acerca de esta distribución de los bienes. Entonces el Estado, que es el principal actor que define las políticas públicas, es el encargado de la distribución de estos bienes. Ahora, ¿el Estado es el único actor que define las políticas públicas? No. ¿Sí? Y ahora vamos a profundizar sobre eso. Entonces, las políticas también las podemos entender como la acción del gobierno, las políticas públicas, Osla y O'Donnell las llaman políticas estatales, ¿sí? Las podríamos tomar casi como sinónimos, aunque no sea el Estado el único actor interviniente en la definición y en la puesta en práctica de las políticas públicas son las que el Estado lleva adelante. Entonces, por eso Oslak y O'Donnell las denominan políticas estatales. Tienen que ver con la acción del gobierno. Ustedes en el texto de Mabel Twites-Rey, que leyeron en Educación, Estado y Sociedad, ella define las políticas públicas como el Estado en movimiento, ¿sí? El Estado en movimiento, la acción del Estado para resolver cuestiones que tienen que ver con el logro de objetivos que están por fuera de la propia acción gubernamental. Hay políticas que tienen que ver con la propia acción gubernamental, por ejemplo, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología es específico de una acción gubernamental, pero establecer un ingreso familiar de emergencia no tiene que ver con la acción propiamente gubernamental, sino que está dirigida a logros de objetivos por fuera del propio Estado. ¿Bien? Entonces, es el Estado en acción en relación a resolver cuestiones, y ustedes también vieron la idea de cuestión, que ahora nos vamos a detener, socialmente problematizadas. Ahí retomo esta definición de Mabel Twites-Rey de la idea del Estado en movimiento, y esto implica indagar, inmiscuirse en qué sucede con las instituciones, aquí puse educativas, pero no son necesariamente educativas, y los distintos intentos por direccionar las políticas. El Estado no es el único que direcciona las políticas, hay una disputa por esa direccionalización o direccionalidad, sería la palabra correcta, de las políticas. Por eso, entonces, cuando decíamos es una arena de disputa y nosotros nos vamos a dedicar al estudio más amplio de esa arena de disputa, pero sin dejar de concebir a las políticas en un contexto que es sumamente complejo y que la definición no es lineal. Antes, en los estudios propios ya del siglo pasado, el origen de las políticas, se pensaba que la política pública era una respuesta, o se concebía las políticas públicas desde el análisis social, como una respuesta simple o directa del gobierno a las demandas sociales, que se canalizaban, digamos, a través de los partidos políticos. ¿Sí? Como un ida y vuelta. Hay una demanda social sobre tal tema, y el Estado, el gobierno en realidad, lo que hace es intervenir sobre esa cuestión en forma directa o lineal.
los estudios más recientes lo que dan cuenta es que eso es mucho más complejo y hay una cantidad de actores intervinientes y en disputa por la definición de la resolución que van a tener esas políticas públicas, ¿sí? Esas acciones gubernamentales. Sí. Hay alguien que había dicho hace unos minutos, sí. pero si el Estado define el reparto, ¿no debería establecer políticas para igualar las diferencias mencionadas en el ejemplo? Y ahí suman algunos compañeros, bueno, hay un ciclo de políticas públicas, dice Samantha, y Luis dice, claro, primero depende de qué Estado esté en cada momento, sí, y luego intervienen los demás. Bien, a ver, las tres cosas, ¿sí? Hay un ciclo de las políticas públicas, que ahora vamos justamente a meternos en eso, y que el Estado no siempre actúa, y quiero que ustedes me digan algún ejemplo, para distribuir esos bienes de forma más equitativa. Uno pensaría que sí, pero los estados, y esto tiene que ver también no solo con el tipo de estado, ¿sí? Cuando hablamos por ejemplo, de formas de gobierno, uno puede referirse a formas de gobierno parlamentarias, formas de gobierno más presidencialistas, incluso a estados totalitarios, estados democráticos, pero dentro de un estado democrático, ¿sí? Un estado de derecho, y dentro de lo que llamamos gobernar, lo que Aguilar Villanueva, no yo, llama gobernar por políticas, ¿sí? Que es una forma propia de los estados democráticos que gobiernan a través de políticas públicas y no a través de acciones de facto, no necesariamente las políticas públicas actúan para una distribución más equitativa de esos bienes. ¿Por qué? Porque hay distintos actores y tomar una decisión de política pública implica siempre beneficiar a algunos y no beneficiar a otros. Entonces, esa decisión no siempre es una decisión que va en favor de una distribución más igualitaria de esos bienes o servicios. Digo, cuando se establecen, por ejemplo, políticas de evaluación educativa, ¿sí? Ustedes después van a tener una materia que se llama evaluación de los sistemas, análisis y programas, una materia específica sobre las políticas de evaluación educativa, que son como un subconjunto de las políticas educativas, que son parte de las políticas públicas, estoy como englobando en circulitos concéntricos. Van a estudiar, por ejemplo, el operativo Aprender, ¿sí? El operativo de evaluación Aprender, que lo que buscaba no tiene que ver con la distribución, pero sí, no sé si recuerdan, cuando se dan a conocer los primeros resultados del operativo Aprender en el año 2016, el presidente de la Nación en ese momento refiere a que algunos estudiantes que fueron los que le fueron bien según esos resultados de este operativo, estudian en las escuelas privadas y otros tienen que caer en la escuela pública. ¿Se acuerdan de esa definición seguramente? Bueno, ahí no está dando cuenta de una política que va a beneficiar o distribuir esos bienes a favor de las escuelas públicas, sino que todo lo contrario. Entonces, no necesariamente, y ustedes seguramente se les ocurren otros ejemplos, de gobiernos que la distribución de este bien, como es el bien educativo, o podríamos pensar la salud o el acceso a la cultura, no necesariamente se distribuyen de un modo equitativo o en términos de una concepción de derecho a la educación o derecho a la salud que vamos a estudiar. En la unidad 2, ¿sí?, de la materia nos vamos a detener específicamente en qué implica pensar una política pública en términos de derecho, ¿sí? Cuáles son las políticas que se fundamentan en el derecho y cuáles son las políticas que no. Lo que me interesa recalcar es que las políticas siempre actúan sobre la distribución de bienes, pero que esa distribución de bienes no siempre es favorable a todos los grupos o los actores sociales y no siempre es favorable a las mayorías. Acá tenemos, por ejemplo, la discusión del aporte voluntario de las grandes fortunas, ¿sí? Algunos dicen es un impuesto a la clase media que produce. Esto lo escuchamos a la noche en los programas de televisión. Este aporte voluntario de las grandes fortunas y un aporte ocasional en un momento específico no es un impuesto,
¿sí? Porque no se va a pagar todos los meses como uno paga ingresos brutos, ganancias o el monotributo. Y sin embargo, ¿sí? Hay algunos sectores que lo llaman un impuesto a la clase media o un impuesto al sector productivo. Bueno, ese impuesto, lo que se recaude de ese impuesto ya está destinado o ya está definido, si se aprueba la ley, por supuesto, a qué sectores va a ir. Entonces ahí sí podemos pensar o no, podemos discutir si la distribución de esos bienes va a ser una distribución más justa, ¿sí? O no. Y si ese aporte es un aporte más justo, no. Pero hay sectores que piensan que sí y sectores que piensan que no. Esto es arena de disputa, esto es conflicto y esto es política, básicamente, ¿sí? Que tiene que ver con intereses y con acuerdos de los distintos grupos. Entonces, que la política pública esté orientada a la distribución de bienes no quiere decir que siempre las decisiones que se tomen sean por una distribución más justa o más equitativa de estos bienes. Sigo, si no hay más preguntas, que no veo el chat. Nosotros vamos a estudiar cuáles son los objetivos de las políticas, cuáles son los medios y acciones por los cuales se llevan adelante y cuáles son los resultados de esas acciones. Y esto va a tener que ver con esto del ciclo de las políticas públicas en que nos vamos a detener en un ratito, ¿sí? Una política pública parte de un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico se toman decisiones y esas decisiones tienen un impacto o un resultado que puede ser el esperado o, en algunos casos, no necesariamente es el esperado. Esta es la definición que les daba antes acerca de cuando el Estado democrático es el Estado que gobierna por medio de políticas públicas. Aunque esos planes, digo, las políticas públicas son los programas de gobierno, las acciones, estos planes uno no siempre los ve y los puede explicitar, y sin embargo esos planes están. Muchas veces, y esto lo dice Oslak y O'Donnell, la definición o la acción del gobierno es una acción por omisión, ¿sí? Es una acción que lo que decide es esperar, ¿sí? Esto tiene que ver con la oportunidad política, básicamente, a poner en tratamiento determinado tema. Poner en la agenda pública un tema o no, también es una acción o por omisión, ¿sí? No siempre uno puede ver una política a través de un plan concreto, sino que también la acción uno la puede rastrear en aquello que se está esperando para poner sobre la mesa, sobre la agenda de la discusión política en un momento determinado. Yo les decía, nosotros nos vamos a centrar en el Estado, porque es el Estado el que lleva adelante las políticas públicas. Pero también nos interesa estudiar cuáles son los actores de las políticas públicas, ¿bien? Y este concepto es un concepto teórico también, ¿sí? No es un concepto del sentido común de la definición de actores o actrices de las políticas públicas, sino que entendemos por actores de las políticas públicas a estos sujetos individuales o colectivos, algunos más explícitos y otros que actúan más en las sombras, podríamos decir, que tienen capacidad de acción estratégica para definir políticas, ¿sí? Que tienen la posibilidad de poner en la discusión de la arena pública determinadas temáticas que son de sus intereses y que pueden influir en la determinación de los cursos de acción de determinados temas. Y esto, ¿cómo los vamos a medir? La capacidad de esos actores. Bueno, Acuña nos da como una serie de conceptos para poder identificar los actores y el grado de influencia que esos actores van a tener en la definición de las políticas. ¿Se les ocurren actores de las políticas públicas en general o en una política en particular? Los escucho. Hola. Hola. Ah, Dígame los nombres, pues no sé quién habla. Julieta. Julieta, sí. Me Contame. imagino de Sí. diferentes lugares, Ujú. personas que participan en diferentes organizaciones territoriales, sea Bien. alguna compañera dice una iglesia, clubes del barrio, Bien. operadoras de escuela.
Bien. Se van tejiendo organizaciones y van logrando a través del tiempo poner en la mesa la discusión. Particularmente yo, por ejemplo, ahora creo que está pasando algo con todo lo que tiene que ver con el ambientalismo, que se logró con Ujú. el que Bien. habla del turismo popular y una juventud que ahí está empujando por eso, de distintos lugares y distintas temáticas, ¿no? Totalmente, Julieta. Y lo que vos traes es una cuestión que tiene que ver, nosotros recalcamos esta idea de conflicto y situacionalidad de las políticas públicas, y vos con el ejemplo de los grupos ambientalistas, tenés una cuestión que es la temporalidad de las políticas. ¿Sí? Hay algunos temas que ahora están en la agenda, como tiene que ver la cuestión del medio ambiente o la perspectiva de género, digo ahora, y estoy hablando de los últimos 10 años, Sí. que son No, un temáticas, análisis, sí, sí, una comparación que yo, esto es una reflexión personal, ujú, pensaba, por ejemplo, yo que me considero feminista y digamos, hace muchos años llegó el feminismo a ujú, mi vida, hace unos años atrás era impensado poder estar dando debates o pensar tener un ministerio, y hoy ya es un hecho y nadie lo puede negar y nadie negaría eso. Y creo que con el ambientalismo pasa un poco lo mismo, ¿no? ujú, Que por ahí hoy nos empieza a hacer ruido y ojalá que dentro de unos años sea el centro de la escena. totalmente. Nadie, Y está porque bueno se me la... van, Sí, nadie se me van, sino también los mensajes para arriba. dale, dale. Algunos nombraron a los medios de comunicación, a Bien, los sindicatos, a los partidos políticos, a los bien, movimientos sociales y a las bien. organizaciones barriales. Perfecto. Todos esos son actores de las políticas públicas, gracias Pau, y que tienen su historia y su tradición. Digo, el movimiento feminista, uno puede ubicar sus orígenes a inicios del siglo XX, ¿sí? Sin embargo, y todas las corrientes sufragistas en Europa, etcétera. Sin embargo, que tengamos hoy un ministerio específico tiene que ver con una lucha que pasa al ámbito de lo público en algún momento determinado porque se dan ciertas condiciones específicas. Digo, retomando esto que decía Julieta. Los partidos políticos son el actor más clásico, el actor social más clásico en la definición de las políticas públicas. Antes se pensaba, digo, antes en los análisis politológicos del siglo pasado, que quienes definían las políticas públicas eran los partidos políticos solamente. ¿Sí? Hoy sabemos que los partidos políticos juegan un rol fundamental en esta arena, en este conflicto, pero sin embargo los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos territoriales, como mencionaba antes la compañera, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas y también, ¿sí? Y esto no es nuevo tampoco, y los análisis sobre los medios de comunicación ya son de la década del 70 del siglo pasado, la influencia que tienen los medios de comunicación en, no solo en nuestro país, en la definición de las políticas. Todos estos son actores más o menos explícitos, más o menos silenciosos. Nos estamos olvidando de un actor fundamental también que son las agrupaciones, no me sale la palabra exacta, pero las agrupaciones que nuclean a la industria, ¿sí? A los Bueno, sectores acá nadie industriales. aparecieron empresarios, elites, Bien, uniones entre países, apareció bien. también el tema de sindicatos, que no sé si lo había Ujú, dicho. bien. Alguien Entonces, trae la cuestión de los diseños curriculares como parte de las políticas públicas, que son un ejemplo de la discusión de diversos sectores. bien, tomo los dos y las tres cuestiones. Las asociaciones de empresarios, que uno puede pensar, las asociaciones de empresarios de las pymes, que no son lo mismo a la Unión Industrial Argentina. Digo, cuando pensamos un actor, también tenemos que ir como abriendo lo que sucede al interior de ese grupo. O cuando pensamos la iglesia, si la iglesia, y tomo ahora la definición de las políticas curriculares son políticas públicas. Y en la definición de lo que fueron, los más viejos se acuerdan, en la década del 90, con la reforma de los 90, los contenidos básicos comunes, que después se transformaron en los NAP, en los núcleos de, acción, de aprendizaje prioritario, la Iglesia ahí tuvo un rol fundamental en la definición de esos contenidos básicos comunes. La ESI es una política pública, ¿sí? Es una ley, porque las políticas, ahora no me quiero abrir de tema, la ESI es una política pública y ahí la Iglesia interviene un montón en esa definición, pero en esa disputa
de algún modo ganó, entre comillas, el Estado porque se sancionó una ley en el año 2007 que establece que la educación sexual obligatoria, la educación sexual integral es obligatoria para todas las escuelas públicas o privadas de todos los niveles. Entonces estos actores disputan y algunos actores terminan pudiendo definir sus intereses y otros no. Eso no quiere decir que la Iglesia no siga teniendo un rol fundamental en la definición de ESI y que no enseñe también la educación sexual integral en términos de sus propios intereses, como conocemos los documentos de educación para el amor, etcétera, otros documentos que elabora el CONSUDEC para las escuelas religiosas. Nadie, aparecieron también... Había algo de los estados nacionales, ¿no? Sí, aparecieron agrupaciones entre estados nacionales y el tema del FMI apareció, las multinacionales, y otros decían, nombran algunas políticas como la alfabetización, o Patricia decía, bueno, no hay hechos cotidianos que son los que generan las políticas, por ejemplo, los femicidios, como una pregunta, el Mercosur, bueno, van nombrando. Bien, bueno, tomo algunas de estas cosas y otras me las anoto para después, como lo de los femicidios. Ahí me lo anoté para tomar en el ciclo de las políticas públicas, porque es buenísimo como ejemplo. Hay organismos supranacionales, ¿sí?, que son también actores de las políticas públicas, como en el caso del Mercosur, o como era el ALCA, o como es la Unión Europea, y hay definiciones. Tenemos el caso del Brexit en el Reino Unido, en Gran Bretaña, que decide salirse, ¿sí?, de una agrupación de estados como es la Unión Europea y las consecuencias que tuvo para ese país y que sigue teniendo la participación o no, en este caso la Unión Europea. Entonces también, aunque nosotros estemos refiriéndonos al Estado-Nación como nuestro objeto de estudio y a las políticas públicas dentro de los estados nacionales, también tenemos que tener en cuenta estas asociaciones supranacionales que vinculan, sí, a los estados y que no todas tienen el mismo rol político y los mismos intereses, no todas persiguen los mismos intereses. Y también los organismos internacionales de crédito, ¿sí?, que tienen un rol fundamental en la definición de las políticas. Ustedes citaron el FMI, también está el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, o el Banco Sudafricano de Desarrollo, pero en nuestro país el BID también tiene una fuerte impronta en la definición de las políticas. Y esto tiene que ver también con la capacidad de los gobiernos locales para decir que sí o decir que no a las recetas, podríamos decir, de estos organismos internacionales. Vuelvo al ejemplo de la década de los 90 en la reforma educativa. Bueno, hay muchísimos análisis que toman como uno de los lineamientos fundamentales de la reforma de los 90 el rol que jugaron los organismos internacionales para la definición de las políticas. Si uno lee los documentos del Banco Mundial de los 80 y de los 90, dicen la educación se tiene que descentralizar en todos los países, sin importar si es Argentina, el Congo o Haití o Japón. La educación no puede estar en manos del Estado Nacional, sino que tiene que descentralizarse y pasar a los estados federales o las provincias o a los estados municipales. ¿Sí?, al municipio, como si fuera el municipio de Cañuelas, responsable de toda la educación. Bueno, tuvieron un rol muy importante los organismos internacionales en la definición de las políticas públicas en la década de los 90. En algunos países, como en Chile, se llegó a la municipalización del servicio educativo y del servicio de salud. En Argentina no, ¿sí? El nivel al que llegó la descentralización fue al nivel de los estados federales o las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y se traspasaron, primero en los 70 y después en los 90, las unidades educativas, si ustedes lo conocen, desde el Estado Nacional a los estados provinciales. Y aquí pongo otra nota al pie, vieron que nos vamos como abriendo a partir de los ejemplos, que está buenísimo. Cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a las políticas impulsadas por el Estado, pero no solo por el Estado Nacional, ¿sí? El Estado Nacional define una cantidad de políticas, pero lo tiene que hacer, por un lado, en acuerdo con los estados federales, pero además los estados federales, digo, así se llama en la bibliografía, nosotros decimos las provincias, también tienen sus propias políticas públicas, ¿sí? Hay un montón de políticas que son muy distintas en el caso de la provincia de Buenos Aires que en el caso de la provincia de Santa Fe o en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente
con las políticas en relación a la cuarentena o el aislamiento, uno cruza la General Paz y puede estar en un bar, y si está del otro lado de General Paz, no puede estar en un bar. Y esto tiene que ver con la definición de cuidado de los ciudadanos que adoptaron los gobiernos de un lado y del otro de la General Paz, digo, para poner un ejemplo muy cercano. Entonces, tenemos políticas nacionales, tenemos políticas provinciales y también hay políticas municipales. Ustedes me pueden dar un montón de ejemplos de políticas que son impulsadas por los gobiernos locales, por los municipios. Políticas vinculadas al acceso a la cultura, políticas vinculadas a la memoria, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos, si llegamos, la lógica a la definición de las políticas. Como no todas las políticas son necesariamente imposición de los gobiernos nacionales o del gobierno nacional, sino que también hay políticas que surgen a partir de programas o propuestas propias de municipios. También, si quieren contar alguna política propia del municipio de Cañuelas, seguramente van a tener muchos ejemplos de políticas que son específicas a nivel local y que también las estudiamos como políticas públicas, ¿sí? Puede ser que en relación al contexto actual haya alguna política de reactivación económica de algún tipo de comercio, de algún sector industrial propia del municipio, desconozco, pero es muy probable que haya, ¿sí? Como algunos municipios han puesto, han invertido en relación a profundizar la acción de algún grupo o sector que está especialmente castigado en este momento de pandemia. Entonces, cuando hablamos del Estado, no, así como los actores no los pensamos en términos monolíticos, sí. Bueno, justamente están diciendo que Cañuelas ha apostado a la formación, por eso hizo el convenio con la universidad como parte de su política. Y pensaba ahora que hace unos días la Municipalidad de La Matanza recibió una distinción de la UNESCO, el distrito, en función de las cuestiones de las políticas matanceras. Sí, de las políticas educativas. Sí, totalmente. Digo, las políticas de distribución de libros de La Matanza es un ejemplo de una política local, en este caso reconocida por la UNESCO, pero que se toma muchas veces como ejemplo de cómo un municipio, que es el municipio más grande del país, de la provincia del país, que tiene la misma cantidad de habitantes que otra provincia entera, pero como una política pública, en este caso de distribución de bienes, ¿sí? Como son los libros, toma un reconocimiento que además en un contexto de ajuste, como fue del 2016 al 2019, de ajuste en términos de las políticas estatales nacionales, sin embargo el municipio siguió apostando a esta distribución de libros. Así que ahí está buenísimo el ejemplo. Y nosotros mismos, eso está bárbaro, estamos formando parte de una política pública que tiene que ver con una, y acá se mezclan actores, ¿sí?, de distintos niveles del Estado. ¿Sí? El municipio de Cañuelas, que invierte en la formación de sus docentes, pero, justamente, no pero, junto con un convenio de una universidad nacional, que es una universidad nacional creada en un momento específico y con una orientación específica en términos de cómo pensar su relación con el territorio, etcétera, etcétera, que depende su financiamiento del Estado Nacional, de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces ahí conjugan dos actores, uno nacional y otro a nivel municipal. Está buenísimo. Quiero decir otra cosa que no sé por qué no la dije antes, porque se están mezclando, están apareciendo cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, ¿sí? La decisión de una política pública o poner en marcha una política pública tiene que ver con poner en marcha tres acciones específicas. ¿Cómo lo diría? Las políticas públicas se materializan a través de tres grandes grupos de instrumentos. Uno de esos instrumentos fundamentales es el financiamiento, ¿sí? Una política pública, si no tiene un presupuesto que la avale, no se puede poner en práctica, ¿sí? No solo en el momento de definición de esa política, ahora la vamos a ver en el ciclo de las políticas públicas, sino en toda la definición de esa política, en todo el desarrollo de esa política.
Acá traen otro El se- ejemplo, Nadi, que es el sí, Marcos Paz. El municipio creó hace varios años un polo educativo. Una de sus bien, acciones es precisamente el convenio realizado con la UNAUR. bien. No, no lo conocía el de Marcos Paz, pero hay muchos municipios, y esto también tiene que ver, por ejemplo, hay muchos jardines que son jardines municipales. O sea que hay un nivel educativo entero eh, que uno puede decir en el municipio de Morón, la mitad de los jardines son provinciales y la mitad de los jardines son municipales, los creó el propio municipio. Entonces también ahí hay un sostenimiento en términos financieros de un nivel educativo propio de la jurisdicción. O todo lo que tiene que ver también con la formación profesional o con la formación en oficios, que muchas veces también es solventada por los propios municipios. Entonces, hay tres instrumentos para la definición de las políticas públicas. Uno es el financiamiento, que se define como a través de un presupuesto. El presupuesto es una ley que se vota, como todas, en el Congreso de la Nación, pero es, como se suele decir, la ley de leyes, porque si no hubiera un presupuesto que define cuáles son los sectores de las políticas públicas que van a tener más o menos financiamiento, no se pueden llevar adelante las políticas públicas. Pero el principal, en realidad no el principal, pero otro de los instrumentos fundamentales son las leyes. ¿Sí? Ustedes tuvieron una materia específica que es legislación y normativa educativa, pero es a través de las leyes, ¿sí?, en que se direccionan las políticas. Cuando se establece que la educación secundaria es obligatoria en el 2006, es a través de una ley en que el Estado asume esa responsabilidad por garantizar que todos los chicos y chicas vayan a la escuela secundaria y que la finalicen. Ahora, una ley, si no está acompañada de un presupuesto específico, es difícil que se pueda concretar. ¿Sí? Si no hay programas de terminalidad de la escuela secundaria, si no hay programas de acompañamiento a las trayectorias de los jóvenes, de los chicos y las chicas en la escuela secundaria, etcétera, es difícil garantizar esa obligatoriedad que está, o el derecho a la educación básicamente, que está sancionada en una ley. Como yo menciono, una ley marco, digo, tenemos la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional, pero también hay una ley provincial y hay resoluciones ministeriales que tienen un carácter menor en el orden de prelación de las leyes, esto lo vieron, pero que también definen lo que sucede en las instituciones. Entonces, tenemos las leyes como instrumentos que materializan las políticas públicas, las leyes, la legislación en general, no son las leyes, los presupuestos, que también, por supuesto, hay presupuestos provinciales que se aprueban en cada Cámara Provincial, pero también la asistencia técnica, que es algo que a veces olvidamos, pero que también es fundamental, la asistencia técnica en las provincias. En esto trabajamos también hace un tiempo, Paola y yo, en el acompañamiento de esas provincias para poder llevar adelante esas políticas que se definan, en algunos casos, a nivel nacional o a nivel federal. Si no hay equipos técnicos en las provincias capacitados o dotados para llevar adelante estas políticas, es difícil que se puedan ir concretando a nivel territorial. Quedan, uno podría decir, en un ámbito mayor y con mayores niveles de definición. ¿Sí? Entonces se necesita también esta asistencia técnica a nivel provincial para poder instrumentalizar o materializar las políticas públicas que se definen a nivel nacional o federal. Bien, seguimos con los actores de las políticas públicas. No sé si hay más comentarios en el chat. Entonces, todos los actores y los ejemplos que estuvieron ustedes mencionando, sindicatos, grupos sociales, movimientos territoriales, grupos feministas, medio ambiente, los organismos internacionales, las agrupaciones interestatales, etcétera, cada uno de ellos portan intereses, recursos, identidades y tradiciones que se ponen en juego en el momento de definición de las políticas. Algunos actúan de forma más silenciosa y otros de forma más específica, más concreta en esta definición. Pero cada uno actúa en relación a sus propias ideas, por eso esta idea de que decíamos antes de la cola de la panadería, bueno, pero ella habla desde su postura política, por supuesto, cada actor que interviene en las políticas públicas tiene sus propios intereses y no, de nuevo, no está mal ni bien
tiene que ver con la propia definición de la política, que cada grupo defienda sus intereses, ¿sí? Sus intereses propios, que son distintos a los de otros grupos. En algunos momentos se acuerdan y se alían distintos sectores, pero en otros no. Entonces, Acuña va a dar una serie de características que tienen que ver con las capacidades de estos actores y que justamente tiene que ver con la posibilidad de hacer valer estos intereses en la arena pública, cómo pueden negociar, cómo pueden ser representados, qué capacidad organizacional tienen y cómo esto va, digo, como en el caso que tomamos antes de el feminismo, en algunos momentos pudiendo tener más presencia en la arena política. Y ahí tomo algo que decía, creo que Patricia, en relación a que muchas veces hay, pensemos en este grupo que se llama Madres del Dolor, ¿sí? Tienen que ver con situaciones concretas, específicas, en este caso, por supuesto, muy dolorosas y muy trágicas, que hacen surgir organizaciones y grupos que si no, ¿sí? Si no hubieran muerto sus hijos bajo condiciones de violencia, etcétera, etcétera, estos grupos no hubieran aparecido. El movimiento de Ni Una Menos, en sus orígenes, conjugaba a los grupos feministas que tenían una militancia ya desde hacía muchos años, pero una militancia que nos podría decir que tenía menos presencia en la arena política, con una visibilización de femicidios que se dieron hace unos años, que permitió que esto pase, lo digo no como algo positivo, sino todo lo contrario, que pase a tener mayor visibilización. Esto no quiere decir que antes había menos femicidios, ¿sí? Sino que en un momento estos femicidios dejan de llamarse crímenes pasionales para llamarse femicidios, como realmente se tienen que llamar, y pasar a ser parte de una lucha por ciertos sectores sociales y que tuvo una manifestación enorme, ¿sí? Hace 4 o 5 años con las marchas específicas de Ni Una Menos todos los años. ¿Cómo estamos hasta acá? Porque tengo que empezar con un tema nuevo. Parece la profesora que empieza tema nuevo. Sí, saquen una hoja, vamos bien, saquen una hoja, tema nuevo, línea, subrayan con rojo. No, nombraban otros colectivos que tienen... Bien. Sí, la presentación, me están pidiendo la presentación, sí, obvio, porque no van a copiar todo esto. Va a estar la presentación junto con el video, como hacemos siempre. Algunos hablaban de la ley de trombofilia, otros colectivos que persiguen como otras cuestiones o defienden o intentan que eso adquiera el carácter de política pública. Digo, nombraban ese, no sé si hay otro más. El tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres en los matrimonios, bueno, nada, van como nombrando diferentes colectivos que han pujado desde la vida cotidiana en función de algún reconocimiento, un marco legal o estas cuestiones. Bien, tan buenísimos los ejemplos. Además, muchos de esos, como decía antes, creo que Julieta o Patricia, hubieran sido pensados hace 20 años en Argentina, incluso como en su momento fue la ley de divorcio. Digo, en Argentina el divorcio es legal desde el año, si no me equivoco, 87, 88, cuando en otros países de la región, y esto tiene que ver con la presencia de un actor fundamental, que es la Iglesia Católica, ¿sí? En otros países, ¿se acuerdan de esa canción de Virus que decía casémonos vía México, Paraguay? Porque uno podía ir a Paraguay o México y divorciarse y volverse a casar si formaba una nueva pareja, y en Argentina eso no estaba permitido. Entonces, esa cuestión temporal es fundamental para pensar las políticas públicas. Cuando hay una arena que permite poner determinadas cosas en cuestión y cuando esos temas, si bien eran un reclamo fuerte y con la primavera democrática a partir del 83 empieza a ser un reclamo cada vez mayor de muchos grupos, bueno, tardó unos años más después de la reapertura democrática poder establecerse una ley que permita el divorcio. Ustedes hicieron mención a esto que llamamos el ciclo de las políticas públicas. Vamos a
detenernos en eso, y aunque no lleguemos a ver el conjunto o todo el ciclo completo, vamos a empezar a desentrañar un poco esta idea del trayecto de las políticas públicas, que tiene que ver desde el surgimiento, como algunos de los temas de los ejemplos que estuvimos viendo, hasta la resolución. ¿Y por qué resolución está entre comillas? Bueno, porque la resolución no siempre es una resolución favorable a las mayorías, no siempre es una resolución de moñito, digamos, no siempre es una resolución que sale en términos positivos y que uno puede decir, bueno, este tema ya está, pasemos a otra cosa. A veces, y estos ejemplos tenemos un montón, un tema que es muy candente en un momento, de repente se tapa, ¿sí? Acá tienen un lugar fundamental los medios de comunicación, por otra temática que tapa, lo que se llama en medios una cortina de humo, y aparece otro tema, y no es necesariamente que ese tema haya tenido una resolución, sino que queda hasta otro momento en que puede volver a surgir. Entonces, cuando hablamos del surgimiento de una cuestión hasta su resolución, no lo tenemos que pensar como algo necesariamente positivo o como algo que tiene un final feliz, para hablar en términos de cuentos, sino que muchas veces esa resolución es que el tema quede hasta que surge nuevamente. O que no haya financiamiento. Digo, Pavo contaba qué pasa con el plan Juana Manso. Bueno, su antecesor, que era Conectar Igualdad, cuando cambió el gobierno en el 2015, Conectar Igualdad siguió un año más, hasta su disolución y su reemplazo por Aprender Conectados. Pero sin embargo no se distribuían más computadoras y se desmantelaron los equipos técnicos. Entonces, ¿seguía existiendo o no? Bueno, en términos legales, Conectar Igualdad seguía existiendo, porque no había sido de baja, no había sido dado de baja formalmente. Pero sin embargo, ¿sí? No existía en términos concretos porque no tenía ningún presupuesto y no tenía distribución de computadoras. Entonces, el ciclo de la política pública no es que termina porque específicamente se decide terminarla, sino que a veces se va como disolviendo y desentrañando, por supuesto también por decisiones políticas. Entonces, acá lo que nos interesa es ir viendo lo que Aguilar Villanueva llama el proceso de hechura de la política. Hechura es una palabra extraña, pero tiene que ver con entender, ¿sí?, cómo se va dando ese entramado del surgimiento de la política, desde que pasa a ser una cuestión socialmente problematizada, cómo se van entramando los distintos actores, las disputas de sentido que conlleva esta definición, los recursos y capacidades con cada uno de estos actores cuentan, y todo ese ciclo, que no es un ciclo estático, no es que primero necesariamente se da la identificación de la política y la última etapa es la evaluación. Justamente lo que algunos autores mencionan es la idea de blanco móvil, cómo en realidad cada uno de estas etapas o momentos de una política pública se va corriendo, ¿sí? Y entonces hay que seguir ese blanco que no está fijo, sino que está en movimiento y se va redefiniendo. Entonces, no sé si alguna vez vieron este cuadrito, este esquema, que es el ciclo básico de la política pública. ¿Por qué digo básico? Porque es una herramienta metodológica, ¿sí? No es casi como si dijéramos un tipo ideal en términos weberianos, ¿sí?, para poder identificar este ciclo, pero no es que todas las políticas públicas nos van a encajar adentro de este cuadrito de este gráfico. En algunas vamos a poder encontrar información sobre algunos de estos aspectos, en otras políticas se saltean. Hay alguien ahí, Pavo, que tenés que silenciar. En algunos momentos, como decía, algunas de estas etapas no se cumplen, hay muchas políticas que no tienen... A ver si puedo silenciar yo, que no tienen esta etapa de... Ah, bueno, perdón. Que no tienen una evaluación, por ejemplo, esta que sería como la última etapa, o que la evaluación está desde el principio de la política. Entonces, teniendo siempre presente que este ciclo de la política pública es un esquema analítico, un marco metodológico que nos va a servir para mirar las políticas públicas, pero que no es
necesariamente etapas consecutivas, sino que las políticas pueden ir y volver, saltearse alguno, etcétera. ¿Se entiende? Lo pensamos como un esquema analítico desde la ciencia política. Entonces, vamos con el primero y por ahí solo nos quedamos en el primero. Sí. Alguien preguntaba, mirando un poco el cuadro, dice, ¿toda evaluación de una política pública lleva a otra? Como si fuera una pregunta. Claro. Bien. Me encanta porque empezamos por el final. No. La respuesta es no. O depende. A ver. Les digo primero porque ustedes tienen acá la sigla. Esto es identificación de la política. Esto es formulación. Esto es decisión. Implementación y evaluación. Respondo a la pregunta primero antes de ir a la identificación. La evaluación es una parte fundamental. Ustedes van a tener una materia específica que trabaja, la van a tener el año que viene, sobre las políticas de evaluación. Hay muchos programas. La evaluación puede ser lo que se llama ex ante, durante o ex post, ¿sí? Casi, pero no quiero confundirlos. Como cuando evaluamos a los chicos en el aula. Uno puede hacer una evaluación diagnóstica, puede hacer una evaluación en proceso o puede hacer una evaluación final, ¿sí? En las políticas públicas es lo mismo. Se puede realizar un diagnóstico para ver hacia dónde. Entonces, un diagnóstico es una evaluación que se puede realizar al principio, en el momento de identificación del problema. Uno puede realizar una evaluación durante todo el trayecto de la política pública, o uno puede realizar, que se llama monitoreo en general, o evaluación de proceso, o uno puede hacer una evaluación al final de esa política para decidir si, por ejemplo, se sigue implementando esa misma política, o, por el contrario, se decide suspenderla, o por el contrario, se decide implementar otra política nueva. Cualquiera de las tres opciones, y seguramente hay alguna más, son posibles. No necesariamente que me acordaba, Nadi, una evaluación, sí, de los postítulos. Hoy nombraste al PNFP, como hay algunas políticas de la envergadura del PNFP y otras tantas que tienen grandes dispositivos de lo que se puede llamar recién monitoreo, ¿no? Exacto. Digo, lo van a ver específicamente, pero los dispositivos en proceso suelen ser dispositivos, digamos, como de una gran envergadura y complejidad. Exacto. Tanto, por ejemplo, digo de las que más conocemos, lo que fue el proyecto, el PIE, el proyecto Proyecto Integral para la Igualdad Educativa, no sé si lo recuerdan, durante también el periodo 2010-2015. En realidad empezó el PIE en el 2003, pero todo, o los CAI, por ejemplo, los centros de actividades infantiles y los centros de actividades juveniles, el PNFP, eran proyectos muy grandes que implicaban muchos recursos, que implicaban a todas las provincias, que eran proyectos que fueron acordados en el Consejo Federal de Educación. Tuvieron desde el inicio un equipo que hacía el seguimiento de esa misma política en todo el trayecto, ¿sí? Y que además esas evaluaciones estaban disponibles, porque eso es otro de los aspectos fundamentales de la evaluación, si esas evaluaciones se hacen públicas o quedan solo para la lectura de los equipos técnicos y de los ministerios. Uno de los elementos que hacen una buena evaluación, y en materia de evaluación se habla de buena evaluación, es que ese informe, ¿sí?, de resultados o informe de proceso sea público, esté disponible a los distintos actores. Conectar Igualdad, por ejemplo, tuvo 2 evaluaciones. Una evaluación que el propio programa, porque la evaluación puede ser interna o externa, ¿sí? La pueden llevar adelante los propios equipos o se puede convocar a otros para que la lleven adelante. Y a veces en educación pensamos que la evaluación externa es mala, cuando pensamos en términos, lo digo entre comillas, mala, en términos de evaluación institucional, que se contrate a otros para mirar lo que pasa en la escuela. Por ejemplo, las pruebas PISA, uno en general escucha a los docentes decir, bueno, ¿qué va a venir a decirme un organismo internacional, en este caso OCDE, cómo yo tengo que enseñar o no, o qué es lo que aprenden mis alumnos o no?
es claramente un caso de una evaluación externa, ex post, que es una evaluación de resultados, no evalúa el proceso, evalúa lo que los chicos saben de matemática o no. Igual también es una discusión si evalúa lo que los chicos saben. Pero bueno, evalúa supuestamente las habilidades de matemática, las pruebas PISA. Esa evaluación es externa, pero hay otras evaluaciones externas que sí miran los procesos institucionales. Y Conectar Igualdad tuvo una evaluación que llevaron adelante 11 universidades nacionales que accedieron a un concurso público y que evaluaron qué pasaba con Conectar Igualdad, y una de las líneas que sale de esa evaluación es que, por ejemplo, uno de los aspectos que estaban más débiles en Conectar Igualdad fue la capacitación de los docentes para el uso de las tecnologías. Esta fue una evaluación que se hizo en 2014, 2015 de Conectar Igualdad, que fue externa, ¿sí? Pero que daba recomendaciones para continuar con Conectar, ¿sí? Era una evaluación que lo que recomendaba era continuar con esa política pública, pero orientarla más a o poner más recursos en lo que tenía que ver con la capacitación de los docentes que estaban a cargo de los cursos en la implementación o en el uso de las tecnologías. Pero después, Conectar Igualdad tuvo una nueva evaluación que fue la que decidió cerrar Conectar Igualdad, ¿sí? Clausurar el programa, dar por cerrado la política pública e implementar una nueva que fue Aprender Conectados. Esa evaluación que se hizo en 2017 de Conectar Igualdad fue una evaluación de ex post, podríamos decir, porque el programa estaba finalizando, hecha con una lógica, con un sentido más eficientista, ¿sí? En términos de ver la efectividad del programa, pero solo en algunos aspectos específicos. Y a partir de esa evaluación, que se acuerdan o no, pero les recuerdo en la presentación de los resultados de esa evaluación, el entonces presidente de la Nación, de ese momento, ya lo nombramos 2 veces hoy, lo que dijo fue que para qué que distribuir computadoras cuando no había conectividad en todas las provincias era como repartir carne cuando no había parrillas para hacer el asado. ¿Se acuerdan? Bueno, esa fue la síntesis de la evaluación de Conectar Igualdad y que dio origen a su cierre, y después la implementación de un programa muy diferente que fue Aprender Conectados, con una lógica muy distinta que básicamente no tenía la idea del 1 a 1, de una computadora por cada chico. Si hubiera seguido Conectar Igualdad, hoy estaríamos en este contexto donde no hay asistencia presencial a las escuelas, la situación sería muy, muy diferente. Bueno, eso fue producto de una evaluación. Eso ponían hace un ratito en relación, más arriba, cuando se hablaba del rol del Estado y las políticas públicas, alguien retomaba el tema de Conectar Igualdad en este momento, cómo hubiera respondido, la solidez que hubiera tenido a lo mejor, si se hubiera mantenido a lo largo del tiempo para responder a algo de lo que necesita la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y algunos hablan de la cuestión bueno, el tema de si los pobres no acceden a las universidades, y por otro lado, bueno, el otro día justamente muchos exponían el tema de las universidades nacionales y estos convenios posibles, cómo dan acceso a un montón de sujetos que no hubieran tenido. Bueno, cómo se contraponen ahí algunas cuestiones, se tensionan discursos con prácticas y políticas concretas. Totalmente. Digo, acá hay una cuestión más discursiva que forma parte del análisis de la política pública y no estamos tomando del todo, pero que tiene que ver con la definición de sentidos. A veces uno dice, bueno, la decisión de darle de baja a Conectar fue una decisión arbitraria. Sí, fue una decisión arbitraria, porque tuvo que ver con no utilizar los recursos para eso, pero también fue producto de una evaluación que tenía un sentido y un discurso que la fundamentaba o que la sustentaba más o menos explícito de hacer hincapié en la llamada calidad educativa más que en la inclusión educativa. Entonces ahí hay un discurso que fundamentó esto que se llamó la revolución educativa en el 2016, que fundamentó determinadas tomas de decisiones en relación a las políticas públicas. Y Conectar Igualdad es el caso más concreto, más tangible de qué hubiera sucedido si se hubiera
seguido los lineamientos de la primera evaluación de Conectar, esta que hicieron las universidades, y se hubiera continuado con el programa, hoy estaríamos en una situación totalmente diferente. Digo, a pesar del Juan Madi, Amanso que se alguien está implementando, pero pregunta, todavía viene medio lento. Sí, sí, viene lento. Alguien pregunta si ABP, Aprendizaje Basado en Problemas, que tuvo una presencia bastante sí, fuerte en Provincia de sí. Buenos Aires en la gestión anterior, conforma una política pública. Lo hace como una Sí, pregunta. claro, es una política pública que tomó algunas cosas, si no me equivoco, de lo que eran los planes de mejora, que también se suspendieron a partir de 2016. Fue muy interesante, en realidad, lo que pasó con muchas de las políticas del kirchnerismo en el gobierno anterior, porque lo primero que sucedió fue el desfinanciamiento. ¿Sí? Primero se desfinanciaron, no llegaba plata para los planes de mejora, por ejemplo, de acompañamiento a las trayectorias en las escuelas secundarias, y entonces era imposible continuar con las horas que tenían esos profes y esas profes para acompañar las trayectorias. Y algunos lo seguían haciendo, aunque no hubiera financiamiento. Y seguro ustedes tienen un montón de ejemplos, o ustedes mismos, que siguieron trabajando en un plan de mejora institucional, aunque no cobraban. Y esto tiene que ver también Nadie con lo los pensaba sujetos. Sí, como las propuestas baratas. Yo también vinculaba a BP sí, con plan de mejora y parecen como las segundas líneas que vos exacto. estás Sí, contando, parecen como las versiones sí, baratas, voy a decir entre comillas sí. baratas, de otros grandes proyectos, Ujú, ¿no? Digo, primero la desinversión y después atrás de un gran proyecto queda algo que es nada o sí. insignificante en relación a la cobertura, Exacto. al Y eso tiene que ver presupuesto, con la ¿no? idea, algo que vamos a seguir trabajando, que es la idea de las políticas que son universales y las políticas focalizadas, ¿sí? Aprender conectados, tomó de nuevo, que reemplazó conectar. Efectivamente, está buena esta idea de políticas baratas o de políticas que son deslegitimadas en relación a la política anterior y que una de las cuestiones que toman es una concepción diferente acerca de lo que es el derecho a la educación. Me parece que ahí está la cuestión. No es lo mismo pensar en una computadora por cada chico que pensar en 20 computadoras por una escuela bajo llave en que solo acceden cuando el curso las pide. Entonces, en un momento en que no se puede ir a la escuela, no se puede acceder a esas computadoras que están guardadas ahora en las escuelas sin poder tener acceso. Lo que hay debajo es una concepción diferente acerca de qué es el derecho a la educación, en este caso que estamos hablando de educación, que lleva a la implementación de una política pública diferente, porque no está pensada en términos de derechos, sino que está pensada en términos de eficacia, de eficiencia o de calidad. Déjenme ir a esta idea de identificación del problema. Aunque no veamos todo el ciclo, pero me interesa porque en esta idea de lo de calidad educativa que estábamos hablando, cuando lo que dice Oslak y O'Donnell, que son los que primero abordaron esta cuestión de qué es la identificación del problema y cómo llegamos a la cuestión, creo que está acá mismo, ellos trabajan la idea de las cuestiones como asuntos, necesidades o demandas que son socialmente problematizados. Esto ustedes ya lo vieron en Estado, Educación y Sociedad, pero la idea es que si bien no todos los temas llegan a ser cuestiones socialmente problematizadas, pero lo que ellos plantean es que en la propia definición del problema está, en la propia identificación del problema, ya está su propia concepción. Quiero buscar la definición que dan Oslak y O'Donnell. Dicen, la definición social de la cuestión. ¿De qué se trata la cuestión? Es parte de la cuestión misma. Y acá tiene que ver también con los nombres, ¿sí?, que reciben o que pueden recibir determinadas políticas. Algunos de ustedes habló de los derechos de las mujeres en el matrimonio. Bueno, pensemos en el matrimonio igualitario. Hace 10 años se sancionó en nuestro país. Algunos lo siguen llamando matrimonio homosexual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos a las políticas y qué denominación tienen? También es parte de la política. ¿Sí? La ley se llama Ley de Matrimonio Igualitario, porque lo que está definiendo como derecho es la igualdad de todas las personas para poder, si quieren, contraer matrimonio legal, sean hombres, sean mujeres, que se casen con hombres o que se casen por mujeres. Matrimonio homosexual vuelve a una estigmatización de quienes acceden a este derecho. Lo mismo pasa
miré el tiempo y me dio como un susto. Lo mismo pasa con cuando hablamos de calidad educativa. Bueno, uno puede decir calidad educativa donde el sujeto o el sustantivo es la calidad y educativa es un adjetivo que acompaña la calidad, o puede decir educación de calidad. Entonces ahí el sujeto o el sustantivo pasa a ser la educación y la calidad y la inclusión en este caso acompañan a lo que nos interesa, que es la educación básicamente. Entonces la identificación del problema como este primera fase o primera etapa del ciclo de las políticas, también en cómo se nombra, lleva implícita determinada concepción acerca de lo público, de la política, del Estado, de los derechos, etc. ¿Bien? No llegamos a ver todo, esperen que dejo de compartir la pantalla. No llegamos a ver todo el ciclo, ¿sí? Este fue nuestro primer encuentro. Ustedes tienen en el aula virtual, en la unidad 2, un video cortito que explica esto. Un video de un señor peruano, de un profesor peruano, que es muy gracioso, y por ahí da un ejemplo de Perú, que nos es más lejano, pero que va explicando cómo es ese ciclo desde la definición de un problema hasta la resolución, y cómo es interesante para el análisis de las políticas públicas poder ir deteniéndose en estas idas y venidas que tiene el ciclo. Igualmente nos queda, ustedes lo van a poder ver, el video y la explicación en la clase, pero todas las dudas que surjan sobre esto lo podemos ver o en el foro de consultas y también en el próximo encuentro de octubre lo vamos a retomar. Digo, no es que queda el tema ya dado con moñito, como decíamos antes, sino que lo vamos a ir retomando todo el tiempo. Preguntas. Uy, hay un montón de cosas en el chat. Yo creo que la mayoría me la fuiste No, te la fui leyendo, no, quédate trayendo, tranquila, Pau. Nadie, que te la fui leyendo, no, Bárbaro. que fui aportando mientras vos exponías. No sé si Bien. ahora hay preguntas nuevas, todavía no vi nada nuevo Bien. en relación hasta acá o lo que sigue. Bien, bueno, preguntas entonces, nos queda un ratito. De nuevo, insisto con esto es una propuesta metodológica, es unos anteojitos, digamos, que nos ponemos para mirar las políticas, ir pudiendo identificar en cada una de ellas cuáles son los actores que intervienen, qué capacidad de demanda tienen esos actores, por qué en un momento surgen y se vuelven una cuestión socialmente problematizada y otros temas quedan, ¿sí? Y no son retomados. Me acuerdo también, no sé por qué hoy estoy ochentosa, tomo caso por ahí porque estuvimos hablando antes de la facultad. Por ahí se acuerdan también un proyecto de la época de Alfonsín, desde el Poder Ejecutivo surgió la idea de trasladar la capital a Viedma, como en el caso de Brasil, que tiene Río de Janeiro como la capital antigua, pero una capital política que es Brasilia. Hay otra pregunta para la discusión. Bueno, ese proyecto quedó en la nada, no tuvo ningún eco, digamos, en la sociedad civil. Entonces, algo que salía del Ejecutivo, como decíamos antes, no todas las políticas públicas surgen del Ejecutivo, pero es el gobierno el que los tiene que implementar, fue un proyecto que fue olvidado y pasó, digamos, que hubiera permitido más desarrollo, la idea, la intención era más desarrollo de la provincia en su conjunto y no una lógica más unitaria, digamos, del lugar de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo no pasó nada. Digo, las idas y venidas de los proyectos y que se convierte en un problema socialmente problematizado tiene ejemplos de cómo hay proyectos que solo quedan en esa primera etapa y otros que sí pueden ir cumpliendo todo ese ciclo. Sí, es cierto, es cierto. El lugar de la representación de la ciudad de Buenos Aires que sigue teniendo mucho poder y que bueno, que ahí dan el ejemplo de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que llegó a ser Nadie, también presidente de la pensaba, nación. algunos creen que en pos Sí, yo lo nombraba y no le decía el nombre al expresidente. de la distribución demográfica del Sí. planeta, lo que nos está pasando con la pandemia y los centros urbanizados, también se ha reflotado esta política que vos traías de los 80, digamos, qué nos hubiera pasado hoy también si esta política hubiera tenido cabida y se hubiera descentralizado gran parte de la aglomeración que supone la ciudad con todos los edificios y toda la cuestión de la vida política pública.
¿no? Sí. Digo, algo del mundo que vendrá, que tiene que ver con las demografías y las concentraciones. Bueno, esa política que quedó, como decís vos, ahí media suspendida en el tiempo, ¿qué pasará con eso? Totalmente, digo, uno no puede hacer historia contrafáctica y no sabemos qué hubiera pasado, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera sido Conectar Igualdad, qué hubiera pasado si hubiera trasladado la capital a Viedma, o qué pasaría si se vuelve con la ley de medios, o qué va a pasar cuando se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si se va a aprobar este año o no. Hay cosas que no se pueden predecir, por suerte, digo, porque estamos hablando ni hacer historia para atrás, porque estamos hablando de procesos sociales y que uno no puede decir, bueno, esta pelotita va a caer, como decimos en física, y va a picar tantas veces, tantos minutos, la fuerza, porque son procesos sociales, entonces son complejos y en muchos casos son impredecibles. Entonces, no podemos adivinar qué es lo que hubiera pasado. Pero sí es cierto que, aunque la ciudad de Buenos Aires siga siendo la capital federal, y sea un país, aunque es federal en términos de constitución nacional, con alta concentración del poder en la ciudad de Buenos Aires, hay políticas que se pueden implementar que tienen carácter más federal que otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos órganos de decisión que son federales? En el caso de educación tenemos el Consejo Federal de Educación y que, por ejemplo, que una provincia o no vuelva a la escuela, a las clases presenciales, bueno, es una decisión que pasa por el Consejo Federal de Educación y que en este momento también pareciera que está un poco relegado como órgano de concertación. Pero son un montón de temas que se abren y es súper interesante para que los vayamos retomando a lo largo de la cursada. Nadie, en este sentido Sí. pensaba esto que vos le sugeriste de cómo, del pantallazo general que diste de la materia, y me parece por muchas cosas que hoy se fueron diciendo en el foro, que está bueno que cada uno ya vaya pensando, o cada equipo, hoy se nombraron un montón de políticas públicas, habrá otras tantas y a diferentes niveles de concreción, municipal, provincial, nacional, pero estas categorías que ya se empezaron a trabajar hoy, que un poco ayuden a ir vislumbrando ese posible análisis de la política pública, un poco el ciclo, los componentes, el nivel de alcance, me parece que ya Bien. tienen algunas cosas para ir como pensando en ese trabajo final, ¿no? Bien, ahí Luis insiste con lo de la ley de medios, no sé si ya lo había dicho, no importa mucho lo que yo pienso en relación a esto, pero yo creo que sí, que tanto, eh, no sé si este año o a inicios del año que viene, digo, y ahora hay algo muy contextual y muy situacional que es difícil pensar políticas por fuera o que el Estado tome un curso de acción eh, por fuera del contexto de pandemia, pero yo creo que hay temas que están en la agenda y que van a volver a ser ley, como la ley de medios audiovisuales, como la ley de aborto legal. Gracias por los comentarios. Pero lo que dice Pau es fundamental. Yo no quiero habilitar un foro todavía, mi idea es más adelante, en un mes, antes del próximo encuentro, sí habilitar un foro para que vayan poniendo qué políticas quieren tomar, ¿sí? No va a haber una lista, porque es una propuesta bastante abierta, es como un experimento. Yo doy esta materia también en la licenciatura presencial, en la sede Hurlingham, y todavía no está la propuesta final. Ustedes van a ser como mi conejillo de indias, porque ellos van a tener la evaluación más a fin del cuatrimestre. Yo antes les daba un listado de políticas en cuáles estaban políticas del último gobierno y también del periodo de kirchnerista, con un listado y con materiales. Ahora ustedes van a tener un trabajo más intenso porque van a tener que elegir la política, pero también un trabajo de sistematización acerca de qué materiales se encuentran sobre esa política, que no van a ser evaluaciones porque no hay todavía, va a ser un análisis más de hechura de la política y que van a poder tomar como fuentes de análisis los diarios, pero también las declaraciones vía Twitter, Facebook, etcétera, de funcionarios o de miembros de la oposición, digamos, todo esto para analizar políticas públicas ahora no es lo mismo que lo analizamos hace 10 años.
Ahora tenemos otras fuentes de análisis que también son fuentes que valen en la investigación tomar, como son las declaraciones de funcionarios, pero no solo en la prensa, sino también en las redes sociales, etcétera. Nadie, y Así las que que eso son... que dice Pau es fundamental. Empiecen a estar como atentos y con la mirada más ya centrada en ir pensando en grupos qué política quiere analizar y por dónde tomar. Y vamos a ir viendo, ¿sí? Por ello les digo, la verdad que van a tener muy poca información, no les conviene, o es una política que tiene muy poco alcance, muy poco impacto y no van a tener elementos para analizarla, ¿sí? Yo los voy a ir acompañando en eso, no va a ser que cada uno tiene que hacer el trabajo por sí mismo y solo y ver los materiales que hay, yo los voy a acompañar, pero vayan pensando porque la decisión es de ustedes. Hay algunas cosas interesantes y pensaba en las que son muy nuevas, a lo mejor lo que hay, que me acuerdo así empezó el PNFP también y después fue una política enorme, son lo que uno llama los acuerdos marco o los documentos marco, que dan como orígenes, quizás muchas no están ni evaluadas todavía ni sistematizadas, pero sí hay algunos documentos marcos de las que son nuevas en este tiempo. Y hay varias para quienes les interesa la formación docente en el marco del Infod, ¿no? Hay una línea de cursos. Sí. No llegan a ser obviamente lo que fue el componente 2 del PNFP, pero hay un marco de una línea de cursos que se está lanzando en estos días en el Infod, y el Infod tiene algunas líneas todavía muy incipientes de trabajo, pero además de la Juana Manso, digamos, ahí también tienen otro lugar donde rastrear, me parece, pero bueno, para que vayan viendo, qué sé yo. Sí. Va a ser como a la carta un poco. El trabajo final. Vamos a hacer un ejercicio antes de analizar secundaria del futuro para poder ejercitar, que es una política que ya no está vigente, pero para poder ejercitar cómo vamos analizando una política pública. Entonces ese ejercicio después les va a servir para el trabajo final. Porque Walter es uno, pensé que era el rector que No, Walter, nosotros te cuento, nadie. Es uno de tus compañeros. Hicimos un taller con Jorgelina, así muy arriesgadas nosotras, de escritura académica, porque todavía no habíamos tenido ninguna intervención así concreta desde la universidad, así que la estamos gestando más en cada sede, al calor de cada sede, y abrimos una carpeta colaborativa con materiales que pusimos nosotras. Walter, que trabaja en bibliotecario, está contando que sumó material sobre citas a nuestra carpeta de taller de escritura académica. Buenísimo. No, y es súper interesante que vayan haciendo. Yo no les conté antes, bueno, nos quedan 2 minutos, pero yo trabajé en la primera sede de la licenciatura virtual en un lugar parecido al que tiene Pau ahora, de coordinadora o tutora, que fue la sede de la Prida, que ya tiene 22 egresados y ahora tiene 7 más. Fue la primera localidad que hizo el convenio. Y la verdad que no tuvimos taller de escritura académica, lo tuvimos al final para el trabajo de SIC, cuando en todos los trabajos parciales que iban entregando cada una de las materias volvíamos a decir las mismas cosas, ¿sí? de que es importante transmitir, cómo transmitirlo, cómo diferenciar al que habla, y la verdad que lo puedan tener desde el principio de la licenciatura está buenísimo. Aprovechenlo, porque es algo que queda, una vez que uno aprende como ciertas técnicas también y ciertos modos propios de la escritura académica, quedan para siempre. Así que eso está bárbaro. Sí, Nadie, hicimos uno de texto explicativo y de lectura, y ahora vamos a ir por nuestra segunda vuelta, cuando termine tu materia, texto argumentativo. Ahí buenísimo. Estamos. Buenísimo. Bueno, yo les voy a pedir un ensayo, que es otro tipo de género, pero bueno, también es un ejercicio de escritura en un género diferente. Bueno, ¿hay más dudas, preguntas, comentarios? No, mucho agradecimiento, mucha claridad lo que cuentan desde el encuentro. Bien, bueno, y súper interesantes los ejemplos que fueron trayendo y las intervenciones. Vieron que es raro. Ya estamos como casi acostumbrados porque hace 7 meses que estamos dando clases virtuales, pero igual sigue siendo raro ver cuadraditos en vez de ver personas en vivo y en directo. Pero no, la verdad que se puede ir armando algo más participativo y más dinámico. La próxima, que ya vamos a trabajar en vistas a este trabajo final, vamos a probar un tipo de escritura en el momento, no les spoileo más, que van a ir como contando qué política eligieron y compartiéndola con grupos.
Así que, bueno, va a tener otras características. Nos vamos a ir porque si no perdón. la sede Areco nos va a pisar los talones y no pisa. se va a llegar a grabar nuestro video para los compañeros y compañeras que hoy no pudieron estar. Como siempre, cerca del lunes, si no antes a veces, tienen subido este material junto, voy a Nadina, el chat, Sí. haciendo últimamente el tema me quedó algo como duda. ¿Caracteres o palabras? Digo porque Palabras, creo que quedó ahí. palabras. Sí, yo dije Palabras. caracteres, pero son palabras. Sí, 140 caracteres, Palabras. son 3 palabras. Sí, Gracias. sí, palabras. palabras. Sí. Bueno, Yo van a tener ahora, en un ratito, habilito esto que redondeo falta. Video, chat, porque estuvo muy nutrido el chat, así que solemos poner el chat también cuando hay tanto que se dice por ahí, y el PowerPoint de la presentación de Nadina. Todo eso a partir del lunes ya está en el aula de acompañamiento. Buenísimo. Y a mí me queda habilitar este foro porque ustedes lo tienen, pero todavía no pudieron responder. Así que ahora mismo ya lo cliqueo para que pueda responder bien. ¿Nos vamos? Bueno, estamos. Me despido. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Lean, pregunten, no dejen de comunicarse y nos vemos de nuevo en octubre. Nos vemos en octubre y todos nosotras y nosotros nos vemos el sábado que viene a las 10. Ya tienen el link para el acceso de nuestro segundo encuentro de cine de SIC. Así que nos vemos el próximo. Que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, Nadina. Placer. Chau, chau. A ustedes.